Bueno, hola a todos. En este vídeo quiero hablaros de uno de mis géneros favoritos, ya no solamente de la world music, entre comillas, sino en general. O sea, no es broma si os digo que yo escucho canciones de este género todos los días. Y es el movimiento caneca de Nueva Caledonia, que es literalmente uno de los motivos por los que yo me abrí este canal, ¿vale? Así que es muy importante para mí este género, así que vamos a ello. Vale, para empezar, ¿dónde está Nueva Caledonia? Porque yo he hablado a mucha gente le hago la chapa sobre este género porque soy una pesada, pero nadie sabe dónde está Nueva Caledonia. Bueno, Nueva Caledonia es un territorio que, bueno, pertenece a Francia, pero que se sitúa en Oceanía. Ese continente tan desconocido para todo el mundo, que no es solamente Australia, ¿vale? Ya, porque todo el mundo dice, no, Oceanía, Australia. No, hay más cosas, ¿vale? Y esto es una muestra de ello. Entonces, Nueva Caledonia, el territorio se compone por una isla principal que se llama Grande en francés y luego varios archipiélagos y varias islillas, entre las que las más destacadas, ¿no?, que estas islas son las Islas de la Lealtad, que están conformadas por Maret, Ouvea y Lifou. Así que ya tenéis dato para quedar súper guays en la siguiente quedada de amigos. Capital Númea, por cierto. La población se la suele llamar Kanak, o Kanako, ¿no? Kanako, Kanaka en español. Y básicamente este es un nombre que empezaron a dar los franceses como para referirse a los habitantes de esta zona. Y ellos lo cogieron en los años 70, que es un poco cuando empieza a haber toda esta cuestión del independentismo y la identidad propia y demás. Y se lo agenciaron y desde entonces se les llama Kanak. O Kanako o Kanaka. Entonces, esto, básicamente esta palabra en un montón de idiomas de esta zona significa humano, humana. Entonces, es que es súper guay, chicos, de verdad. Yo no sé qué estáis esperando a escuchar esta música, ya os digo. Y bueno, musicalmente hablando, antes de entrar en materia, os quiero recomendar este libro de aquí, que es Kanak Dance and Music de Raymond Aman, puesto que es el único libro que yo he encontrado que hable de ya no solo de movimiento caneca, porque aquí prácticamente es que no entra en materia en absoluto, pero de la música de Nueva Caledonia es que no hay nada más. O sea, solo encontré este libro. Y es un libro que se publicó a finales de los 90. O sea, que ya veis que en esto de el que le gusta la world music está un poco en plan limosna, por favor, ¿vale? Pero bueno, si os interesa, pues este es muy top. Antes de entrar, bueno, musicalmente, antes de hablar del movimiento caneca, os voy a hablar un poco de tradiciones canacas, de música canaca en Nueva Caledonia, que son muy relevantes a la hora de hablar de este género. Especialmente el término rythme kanak, ¿vale? En francés. No sé francés, perdón. Entonces, esto es un término que usan los propios canacos para referirse a no solamente un ritmo percusivo, no como tal, sino todo un ambiente, el ambiente que se produce cuando alguien está tocando música, pues en un ritual o lo que fuese, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque es que no solamente es el ritmo, pues lo que os digo, de percusión y tal, sino que es también la persona que está bailando, la persona que está cantando, la persona que está silbando, la persona que está escuchando atentamente, o sea... Es súper, chicos, es súper interesante. Quiero que con esto quede claro que la world music tiene una metodología concreta para estudiar sus géneros, porque es que mediante los métodos típicos de la música occidental es imposible abarcar todas estas cosas. Entonces es súper interesante. Y bueno, por supuesto tiene origen legendario. Se dice que su sonido viene de el agua, el sonido que hace el agua golpeando con las rocas, el sonido que hace el agua al fluir por pues diferentes fenómenos acuáticos como son ríos, lagos y demás. Y también se dice que el sonido en general, ¿no?, el origen de todo este ritmo es el de un pájaro golpeando con su pico el tronco de un árbol. También se dice que el origen de este ritmo fue susurrado por espíritus de los ancestros a las personas, pues que las personas vivas de Nueva Caledonia, me refiero. Entonces, también se ha vinculado, se habla de este género como, de este ritmo como un vínculo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. O sea, sinceramente, chicos, es espectacular. Y ahora, en lo que respecta a la percusión de este ritmo, es súper importante a la hora de hablar del movimiento caneca. Digamos que los patrones rítmicos que se suelen usar son dos, uno de 2 compases y otro de 4. El más típico y el que está presente en todos lados, que ya es un símbolo de la identidad kanaka
a pesar de venir de ser prácticamente se da solamente en la Gante, ya es un símbolo identitario, es el de 2 golpes, que se le suele llamar Ritme du Pilou. Pilou es un poco pues la ceremonia más, el ritual más típico que se da en la isla principal, ¿no? O que se daba al menos. De hecho, es tan importante como símbolo identitario de los kanakos que el propio Raymond Aman habla en este libro, ya os digo, habla de este ritmo, de esta percusión, digamos, como el vínculo principal entre la música tradicional y la música moderna, ¿no? O sea, es tremendo. Y este ritmo se suele tocar en 2 grupos, o sea, tradicionalmente se crean 2 grupos de personas, uno toca el golpe fuerte, digamos, y otro el golpe débil. Y no me voy a meter en si es binario o ternario, porque el propio Raymond Aman dice que estas clasificaciones son insuficientes, puesto que tiene muchísimas variaciones este ritmo dependiendo de dónde se toque, básicamente. Entonces ya os he dicho que el tempo de este ritmo varía dependiendo de la región, pero sí que se toca principalmente con 2 instrumentos. Uno de ellos es un tubo de bambú muy grande, que hace las veces de bombo, digamos, entre comillas, y que Raymond Aman lo llama Bamboo Stamping Tube, ¿vale? Porque básicamente se toca pues dando con él en el suelo, y por eso digo que hace un poco de bombo, ¿no? Porque además hace así. Y el otro es lo que Raymond Aman llama como slit drum, que, bueno, si habéis visto el short que hice sobre Tebaca, ya veis que está presente en un montón de culturas. Entonces básicamente es un instrumento que es, en este caso se hace de bambú, en el Nueva Caledonia, si no me equivoco se llama Buanjep, y es básicamente pues es un trozo así de bambú que se toca con su fabricación determinada, me refiero, y se toca con baquetas. Y entonces este es el instrumento que más vais a escuchar en cualquier... Antes no, porque antes cada tradición estaba muy separada, pero actualmente lo vais a escuchar en cualquier música que tenga que ver con Nueva Caledonia. Y teniendo todo esto en cuenta, espero no haberme extendido mucho, os voy a hablar brevemente de los géneros típicos de las Islas de la Lealtad, porque básicamente lo que quiero que os quede claro es que en la Ganter, digamos, en la isla principal, donde está la capital de Nueva Caledonia y todo esto, la música generalmente era monofónica. Y en las Islas de la Lealtad hay una tradición polifónica que es muy potente. Y tienen principalmente 2 géneros que se llaman do, con H al final, y taperas, que son géneros polifónicos y que, según he leído, tienen origen en las iglesias protestantes, ¿no? Entonces esto te deja también ver un poco, pues eso, que en las Islas de la Lealtad la iglesia protestante, al llegar en el siglo XIX, las misiones y todo esto, tuvo muchísima influencia, y en cambio en la Ganter son católicos, o sea, y entonces en este sentido también es muy interesante. Entonces estos 2 géneros, si bien pues eso, no quiero hablar mucho de ellos, sí que quiero que los conozcáis, porque en muchas canciones del movimiento Kaneka hay muchas polifonías que beben de estos géneros, entonces para que un poco lo sepáis. Bueno, si veis algún fallo algún cambio de plano o lo que sea, es que yo grabo sola de aquella manera con la cámara trasera del móvil, entonces bueno, hago lo que puedo, ¿vale? Entonces, ya que hemos hablado de esto, os voy a hablar del movimiento Kaneka como tal, que bueno, es un movimiento que básicamente mezcla géneros fuera de Nueva Caledonia con música ya propia tradicional de Nueva Caledonia, ya os digo, especialmente el ritmo, el ritme du Pilou. Entonces, ¿por qué surge? Bueno, pues como muchos otros géneros que ya hemos tratado en el canal, los jóvenes buscaban una respuesta a los géneros anglosajones que resonara más con ellos. Entonces, por este motivo, las letras de toda esta música tienen mucha conexión con temas identitarios, kanakos y demás. Además, cuando nace, durante los años 80, las tensiones políticas entre Francia y los kanakos son muy fuertes. Entonces, muchas de estas canciones también son anticolonialistas e incluso independentistas en algunos casos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una canción del grupo Nodeak, que es uno de los grupos más famosos de este género, en el que se trata una masacre que sucedió en la isla de Eubea en el año 1988. Y otro ejemplo de otra canción que tiene temas así más identitarios propios kanakos y demás,
es la canción Coeraso, que ya también os la voy a recomendar porque es un temazo espectacular. Y en esta canción, por ejemplo, se habla de lo positivo de vivir en una comunidad de personas entre las que hay respeto y tolerancia y demás. Entonces, pues eso, musicalmente hablando, se toman géneros fuera de Nueva Caledonia, como pueden ser el jazz, el pop o incluso el reggae, que además tiene mucha presencia, y elementos típicos de tradiciones kanacas, especialmente, ya os he dicho, el ritmo du pilú, que está presente en todas las canciones. Es literalmente el pegamento que une las dos tradiciones. Y bueno, también hay otros elementos bastante presentes, como pueden ser los silbidos, que tienen unos silbidos muy típicos que también están presentes aquí, y ya os digo, las polifonías de las Islas de la Lealtad. Y para terminar, os quiero hablar de la discográfica Mangrove Productions, porque cualquier artista que escuchéis de Kaneka ha grabado y ha sacado discos en esta discográfica. Se fundó en el año 1989 por Alain Lecante, bueno, os dejo nombre y foto y demás. Y desde entonces no ha parado de sacar temazos y temazos y temazos. Y además, temazos muy bien producidos. Porque yo una cosa que siempre me he preguntado desde que empecé a escuchar este género es ¿por qué narices se escuchan tan bien estas canciones? Entonces, este hombre vivía en Nueva Caledonia, o sea, desde allí. Y dijo, aquí hay talento, en la gente de esta isla hay mucho, o sea, de este territorio hay mucho talento. Entonces se fue a Australia a estudiar sonido y volvió, ya fundó el estudio, no sé qué. Pero de verdad, os he escuchado de canciones porque es que tiene una calidad de producción espectacular. Y además la popularidad de discos que han salido de este estudio y de este sello no solamente se puede ver respecto a la cantidad de discos que han vendido todos los artistas, sino también en la cantidad de discos que han salido de allí. Porque según un artículo que he leído a fecha de 2022, hasta ese momento habían grabado 380 discos desde su fundación, que es una locura, son muchísimos. Entonces pues ya veis un poco que es súper relevante hablar de este sello. Y el propio Lecante dice que si bien actualmente no hay muchos artistas que tengan una identidad tan fuerte como la tenían en los 90, sí que todavía hay alguno que mantiene viva la llama de la esperanza. Y aquí quería yo llegar para hablaros de los artistas. Los artistas principales son dos, OK Ríos y Gureyele, que son, yo creo, pues eso, los principales. Ambos son además de la isla de Mare, lo cual pues nos da a entender que hay una fuerte tradición musical allí. Entonces, OK Ríos, por empezar hablando de ellos, se forma en el año 1992 por Eduardo Guamello y sus hermanas. Él como compositor principal y cantante principal, y sus hermanas como coristas principalmente. Entonces, los temas que suelen tratar en sus canciones suelen ser pues temas propios de la identidad kanaka y de la vida en las tribus tradicionales y todo esto, y aparte pues el amor, ¿no? Lo que yo quiero destacar de sus canciones son sobre todo las polifonías, porque tienen en sus canciones se ven muy claramente las polifonías típicas y además se escuchan muy bien y las voces concuerdan muy bien, así que a mí me gusta mucho. En el año 2002 se disuelve el grupo y desde entonces Eduardo Guamello sigue desempeña su carrera solista como Gulan con dos as, si le queréis escuchar. Gureyele es probablemente el grupo principal de este género. Se forma a principios de los 90 por Dick y Hnater Buama, que ambos son un matrimonio. Entonces, se dice que Gureyele es el grupo que lo empezó todo, o sea, es el grupo que hizo que el movimiento Kaneka alcanzase una popularidad que nunca antes había visto, yo creo, un género caledonio de ese tipo, ¿no? Porque ya con su primer disco, Wabeb Bulu, que lo sacaron en el año 93, explotaron, vamos. Además, esta popularidad no solamente se ve en el propio territorio caledonio, sino que también se ve fuera, puesto que ellos han hecho giras por un montón de islas del Pacífico y incluso han tocado en Francia y demás, o sea, está muy presente. Y la vigencia de sus canciones, por supuesto, sigue tan fuerte como en los años 90. Y bueno, Dick y Hnater, que siguen tocando, los dos en solitario y demás, siguen tocando las canciones de Gureyele. Escucharos la canción Guatolea, porque es un temazo, y así escucháis además una canción que esta justo no tiene tanto el ritmo
el ritmo de Pilo, así escucháis algo diferente. Bueno, os voy a recomendar, aparte de estos dos, ahora algunos artistas como son Wagner, Nodeak, que es pues eso, un grupo clásico, y especialmente su canción Huelo Ome, que es un temazo. Sumaele también tienen temas muy buenos. Y ya como un artista más contemporáneo, Harrison. Y ya con esto termino el vídeo, que espero que no haya quedado muy largo, que se haya entendido y que las 4 personas que hayan llegado aquí, si es que han llegado 4 personas aquí, hayáis escuchado música diferente y os hayáis introducido a una música que no es tan típica. Os dejo fuentes que he usado y textos de interés y artistas y música y todo eso os lo dejo abajo para que le echéis un ojo. Y sin más dilación, adiós.